Nos habíamos quedado en el protocolo de la demanda. Protocolo de la demanda, les había yo dicho que para elaborar una demanda, lo primero que teníamos que considerar era que hay dos tipos de relaciones, una relación jurídica sustancial, una relación jurídica procesal. Que la relación jurídica procesal, al desarrollar esta relación, vamos a crear el capítulo de hechos. Les había dicho que la relación jurídica sustancial, además de que se refiere a los hechos, se refiere a los hechos constitutivos de la acción. Hechos constitutivos de la acción. Estos hechos constitutivos de la acción, en la demanda, serán hechos constitutivos de la excepción o hechos constitutivos de las excepciones y defensas. Pero para la demanda son los hechos constitutivos de la acción. Es el inicio de la relación jurídica, el desarrollo de la relación jurídica, la modificación y, en su caso, la extinción de la relación jurídica sustantiva, que va a ser materia de el litigio, del juicio. Y en este caso, el que habíamos hablado, había tres compraventas: una primera compraventa, una segunda compraventa, una tercera compraventa, ¿no? Entonces, habíamos dicho que teníamos que narrar los elementos de existencia, los requisitos de validez, pero esto, en cada relación jurídica, en cada acto o hecho jurídico, tenemos que hablar del inicio, del desarrollo, de la modificación y, en su caso, de la extinción. Eso lo vamos a narrar en la demanda. Igual, igual aquí, igual en la segunda compraventa, igual en la tercera compraventa. También habíamos dicho que había una relación jurídica procesal y que en la relación jurídica procesal lo que teníamos que analizar para elaborar nuestra demanda era los presupuestos procesales, los elementos constitutivos de la acción, y en relación a los elementos constitutivos de la acción teníamos que determinar el tipo de acción y los elementos constitutivos de la acción. Arriba son los hechos constitutivos y acá son los elementos constitutivos. Entonces, avanzamos, que habíamos hablado que había tres tipos de prestaciones: las prestaciones reales, las personales y las del Estado civil. Determinamos que la acción de nulidad, de acuerdo a criterios aislados del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia, la acción de nulidad de un contrato es una acción personal. Tenemos que analizar si, de acuerdo a la nueva descripción del Código Nacional, es acción
real o personal. Y habíamos dicho que era importante determinar el tipo de acción real, personal o del Estado civil, porque de ahí, de eso depende la competencia. La competencia por territorio, ¿no? Les había dicho, les había mostrado el artículo, lo vamos a ver otra vez, del Código Nacional que establece que tratando de acciones personales, tratando de acciones reales, tratando de acciones del Estado civil, eh, la competencia es diferente. La competencia por territorio del juez. También habíamos dicho que hay acciones declarativas, constitutivas y de condena. Y que había una más en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa acción adicional que vimos? La restitutiva. No. ¿Se acuerdan que habíamos visto que yo les dije, el código actual vigente en la Ciudad de México, en la parte de que no ha entrado en vigor el Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, regula, el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, regula tres tipos de acciones. Las acciones personales, reales, Y del Estado civil. ajá, del Estado civil, ajá. ¿Y qué más les dije? Y también les dije que era la declarativa, la constitutiva, la de condena, ¿y cuál otra? A ver, la preservativa, ¿se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan que en términos del artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, había una acción declarativa, había una preservativa, constitutiva o de condena? Y yo les había dicho que en el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México solo existe la declarativa, constitutiva y de condena. Habíamos platicado que que dependiendo del tipo de acción y dependiendo si es declarativa, constitutiva, preservativa o de condena, esto nos iba a servir para crear el capítulo de prestaciones. Por ejemplo, que la declarativa iba a ser la nulidad, que el juez va a reconocer que se actualizó los elementos de la nulidad, se van a retrotraer los efectos y en el caso de la inexistencia, pues no hay efectos, va a declarar que no hay efectos. Y en el de la condena, habíamos hablado que había una condena que puede ser una condena de dar, de hacer, no hacer o tolerar. En este caso, les había dicho que había un artículo en el Código Civil que establecía que se entendía por las obligaciones de dar, una condena de dar. En este caso era la restitución de un bien inmueble, ¿no? En este caso era la restitución de la posesión. Y habíamos hablado de los elementos constitutivos de la acción de nulidad. Los elementos constitutivos es la existencia de un contrato o de un acto jurídico. Aquí había dos actos jurídicos que son dos compraventas posteriores y la falta de consentimiento o de objeto
que pueda ser materia del contrato. Esto es lo que tenemos que demostrar. Ahora, en relación a los presupuestos procesales, tendríamos que determinar la personalidad y la capacidad. La personalidad, yo les había dicho que era cuando una persona actúa en representación de otra y que teníamos que cuidar la cadena de representación y que había tres tipos de representación, que había una representación legal, que había una representación voluntaria y había una representación orgánica. Es decir, cuando otro puede actuar en nombre del actor, debe de estar autorizado por la ley, autorizado por un acto jurídico como un mandato o como un poder, o debe estar regulado en los estatutos de una persona moral, ¿no? Esa es la orgánica. Y habíamos dicho, ahorita lo vamos a ver ya con los artículos y en la demanda, habíamos hablado de la competencia. De la competencia hay diferentes criterios. ¿Cuáles son los criterios para determinar la competencia? El Territorio, territorio, la materia, la materia, ajá, cuantía, La cuantía, sí, cuantía, El grado. grado, ujú, turno, Atracción y prevención. prevención, ajá, ujú, ¿sí? Entonces, la competencia por territorio tiene que ver con el tipo de acción, si es personal, real o del Estado civil. Vamos al código. Miren, la competencia por territorio, miren, aquí está. A partir del artículo 77 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se establecen las reglas de la competencia. De la competencia objetiva y subjetiva. La regla es que toda demanda debe formularse ante la autoridad jurisdiccional competente. La competencia de la autoridad se determinará por la materia, por el grado, por el territorio. ¿Qué le falta? La cuantía. cuantía, Cuantía. Turno Cuantía. turno y y prevención. prevención. Ok. Aquí habla de la competencia por cuantía. ¿Qué señala? La competencia por cuantía solo aplicará en el caso en que la ley orgánica respectiva establezca órganos jurisdiccionales cuya competencia se defina con dicho criterio. ¿Se acuerdan de los juicios sumarios? ¿Se acuerdan que dijimos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula 8 tipos de juicios civiles y uno de ellos son los sumarios y que esos estarían determinados, su competencia, de acuerdo o con base en los acuerdos que establezca el Consejo de la Judicatura? Entonces, en relación con aquí están relacionados con la cuantía. Ahora, vean, acá
La competencia por razón de territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que corresponda al fuero federal. O sea, nosotros podemos pactar, renunciar a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México y pactar la competencia de los tribunales del Estado de México, de Jalisco, de Puebla, etcétera, etcétera. Porque la competencia por razón de territorio se puede prorrogar. Es decir, se puede renunciar y se puede pactar. Y por materia también. Normalmente cuando se trata de la materia es para no afectar la continencia de la causa. ¿Sí saben qué es la continencia de la causa? ¿Qué pasó, Alan? Por ejemplo, ahí podría poner un ejemplo, es que como que no me queda muy claro ¿En eso de cuál? prorrogar. En prorrogar. Sí, claro. A ver, eh, la regla general, miren, artículo 89, esta es la regla general legal y la excepción es la prórroga o la renuncia de esta competencia para establecer otra competencia por territorio y por materia. A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿quién lee el artículo 89, fracción primera? Yo. Del Artículo Código 89. Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es autoridad jurisdiccional competente, fracción primera, la del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida jurídicamente de pago. Ok, vamos a suponer que es un contrato de mutuo con interés en donde una persona le presta a otra, el deudor, el deudor señala en el contrato un domicilio en la Ciudad de México para ser requerido judicialmente de pago, en caso de que no pagara en el tiempo, en el modo y en el lugar. Vamos a suponer que señaló la calle tal de la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México para ser requerido de pago. ¿Esta competencia a qué se refiere? ¿Qué tipo de competencia es esta? Materia, territorio, grado, Territorio. 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 ¿No? Esa es la regla general. Pero dice el código que, acá está, me pasé. Artículo 83. La competencia por resolución, por razón de territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que corresponda al fuero federal. Ok. Prorrogar quiere decir que las partes renuncian a la competencia que les corresponde por territorio, de acuerdo con la ley o de acuerdo con el Código Nacional, y pactan uno diferente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que cómo le requerirían o cuál es la vía para requerir judicialmente de pago a una persona. Una jurisdicción voluntaria, ¿no? Mediante una jurisdicción voluntaria le pueden requerir de pago judicialmente a una persona. Entonces, si dijo que en Colonia Polanco, en la calle tal, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, pero, o ustedes posteriormente celebran un convenio en donde señalan los tribunales de el Estado de México o la, 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 la prórroga
puede ser voluntaria o puede ser, tiene que ser voluntaria. Entonces, ya sea que lo vuelvan a pactar, pacten un territorio distinto al que establece el código, o que se sometan expresa o tácitamente. Miren, ¿quién lee el artículo 85 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Artículo 85. Es autoridad jurisdiccional competente aquella a la que las partes litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente cuando se trate de fuero renunciable. Fuero renunciable es fuero prorrogable. ¿Qué pasó, David? ¿Esa prórroga se solicita en el escrito inicial de demanda? O sea, para Puedes, renunciar. sí, 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 Ok, sí, claro. Sí, claro. gracias. Porque viene acá, viene adelante, miren. Artículo 86. ¿Qué establece? Dice, hay sumisión expresa cuando las partes interesadas renuncian de forma clara y precisa, sin que admita duda al fuero que la ley les concede, y se sujetan a la competencia de la autoridad jurisdiccional en turno de la materia y territorio correspondiente o al que precisen que se someten. Ok, ese es el convenio que les dijo. Esta es una cláusula. En la cláusula de los contratos establece que tienen que poner cláusula. Las partes renunciamos clara y precisamente a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México y nos sometemos a la competencia de los tribunales de Jalisco. O sea, la ley establece por regla general cuál es el juez competente por territorio, pero en materia de territorio y materia se puede prorrogar, es decir, se puede renunciar el que nos toca por ley y podemos acordar otro, ya sea expresa o tácitamente. Expresa cuando en el contrato, en el acto jurídico, renuncian, tienen que ser las dos, porque me he encontrado en muchas ocasiones que está mal hecha la cláusula de la sumisión expresa. Nada más renuncian, renuncio o nada más las partes nos sometemos a los tribunales de Jalisco. No, son dos. Es renuncian de manera clara y precisa y dos, se sujetan a la competencia de otra autoridad, siempre y cuando nada más sea territorio. ¿Sí? Territorio. Eso es cuando lo hacen mediante una cláusula. Y cuando lo hacen tácitamente, la pregunta de si se hace en la demanda, aquí está respondida en el artículo 87. ¿Quién lee el artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Artículo 87. Se entiende sometidos, fracción primera, la parte demandante por el hecho de ocurrir a la autoridad jurisdiccional en turno entablando su demanda. Ajá. Por ejemplo, que ustedes pactaron en el contrato que el juez competente sería el del domicilio del deudor. Vamos a suponer que el del domicilio del deudor está en Ciudad de México y ustedes están en Jalisco. Entonces, ¿cómo se someterían tácitamente? Pues que el actor, en lugar de presentar su demanda en la Ciudad de México, a donde pactaron, vaya a presentar su demanda en Jalisco. ¿Sí? Dos, pero se requieren dos partes, porque ustedes van a decir, bueno, pero si lo hace unilateralmente, la parte demandada que pactó aquí en Ciudad de México, pues va a poner la excepción de incompetencia. Pero hay ocasiones en que no. Vean, fracción segunda.
La parte demandada por contestar la demanda o por reconvenir a la parte actora. Ajá, en el mismo juzgado, en el juzgado de Jalisco. Tercero, La persona que, habiendo promovido una incompetencia, se desiste de ella. ajá. Cuarto, La persona tercera opositora y la que por cualquier motivo viniere al juicio. ok. Entonces, hay la pregunta, la pregunta es, ¿la competencia por razón de territorio son las únicas que se pueden prorrogar? Es decir, son las únicas que se puede renunciar y pactar otra, ya sea expresa o tácitamente. Expresa en una cláusula que tiene que contener dos puntos, la renuncia clara y expresa, y dos, la designación del tribunal competente. O tácitamente, al presentar su demanda ante al juez que se considera o al juez que no es competente, el demandado, al contestar la demanda y no poner la excepción de incompetencia ante el juez que se considera incompetente, la persona que presenta una incompetencia opone una incompetencia y le desiste de ella, ¿no? O sea, si no lo cuestionan. Entonces, eso es por razón de territorio. Por razón de materia, a ver qué establece el párrafo segundo del 83. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. La competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar y en aquellos casos en los que las pretensiones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocio, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prueba de competencia en las materias señaladas sea necesario convenio entre las partes ni dará lugar a excepción sobre el particular. El siguiente. En consecuencia, ninguna autoridad jurisdiccional podrá abstenerse de conocer de asuntos argumentando falta de competencia por materia cuando se presente alguno de los casos señalados, que daría lugar a la división de la continencia de la causa o a la multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. Por ejemplo, ¿saben qué es la continencia de la causa? No, yo no. Es esto, la íntima conexión que tienen los asuntos o las relaciones jurídicas sustanciales, que si de analizarse y resolverse por diversos tribunales, podría existir el riesgo de que existan sentencias contradictorias. Es decir, esta figura es un instrumento para evitar sentencias contradictorias y para resguardar la seguridad jurídica. Por ejemplo, a ver, es un concubinato o un matrimonio en el que demandan demandan el divorcio, demandan el divorcio, demandan una pensión alimenticia, guarda y custodia, etcétera, etcétera. Por un lado, por la materia familiar. Y por la materia civil, demandan la terminación del contrato de habitación entre los divorciantes. Vamos a suponer que el esposo fue el que demandó a la esposa por la vía familiar el divorcio. Y por el otro lado, la casa está a nombre del esposo, y por el otro lado demanda, en la vía civil, demanda la terminación del contrato de habitación o del contrato, sí, del contrato de habitación, ¿no? O del contrato de comodato. ¿Saben qué es el contrato de comodato y saben qué es el contrato de habitación? El de habitación, no, el de comodato, sí. El de comodato es
la transmisión gratuita temporal de un inmueble. Y la habitación es la transmisión gratuita de un inmueble para habitarlo. Porque el comodato puede ser no solo de habitación, puede ser para otras cosas, para poner un negocio, etcétera, etcétera. Pero el de habitación es la transmisión, el propietario le transmite la posesión temporal de un inmueble para habitarlo a la esposa y a los hijos. Entonces, en la materia civil, ahorita les doy la palabra. En la materia civil se tendrá que analizar la terminación del contrato de habitación, pero también en la materia familiar se tendría que analizar los alimentos y una parte de los alimentos que incluye. ¿Qué incluyen los alimentos? La habitación. La habitación. Habitación, educación, Así es. distracción. Entonces, habría que el juez familiar analice la habitación desde el punto de vista familiar y el juez civil analice la habitación, el contrato de habitación, desde el punto de vista civil. Entonces, podrían existir sentencias contradictorias. Entonces, realmente, si bien le correspondería al juez civil conocer de la terminación del contrato de habitación, ¿qué hacen ustedes en su demanda? O sea, ¿hacen dos demandas o hacen una? Por la prórroga. Prórroga por materias, es decir, renuncio a la materia civil y adopto la materia familiar. ¿Qué harían? Solamente una demanda. ¿Cuál? ¿Cuál es la que Familiar, contiene las Familiar. mayores prestaciones? la Familiar. familiar incluyendo el asunto civil para Así evitar es, la doble. así es. Eso quiere decir que la competencia por razón de territorio y materia se pueden prorrogar, es decir, se puede renunciar a una materia o a un territorio y adoptar otra. La diferencia es que la competencia por razón de territorio se puede prorrogar, es decir, renunciar y de señalar otro, pero tiene que ser por acuerdo o por sumisión expresa o tácita. En el caso de la materia, no es necesario convenio entre las partes, ni dará excepción, ni dará lugar a la excepción particular. ¿Cuál sería la excepción? Si yo les presento una demanda en materia familiar, les demando el divorcio, les demando demando la pensión, demando guarda y custodia, etcétera, etcétera, y además demando la terminación del contrato de habitación, ¿cuál sería la excepción lógica del demandado en cuanto a la habitación, al contrato de habitación? Competencia. Incompetencia por materia. Sin embargo, ustedes van a decir, no, es que el artículo 83 permite prorrogar el territorio en la materia. Y cuando se trate de materia civil y familiar, es prorrogable en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentescos, negocios, sociedades similares o derive de la misma causa de pedir, sin que en la prórroga de la competencia sea necesario convenio entre las partes ni dar lugar a la excepción. ¿Sí? Entonces, ustedes al contestar la vista en contra de la excepción de incompetencia van a decir la excepción de incompetencia es improcedente, ¿no? Ok. A ver. Entonces, la competencia por razón de territorio, vamos a ver a quién le corresponde en nuestro asunto. Nuestro asunto es una nulidad de un contrato de compraventa. Entonces vamos a ver a cuál competencia le corresponde. Artículo por territorio, artículo 89. A ver, nuevamente, ¿quién lo lee? Artículo 89. Es autoridad jurisdiccional competente. Fracción 1. La del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago. ¿Ese es nuestro caso? No. Dos. No. 2.
2. La del lugar convenido en el contrato o convenio para el cumplimiento de la obligación. En nuestro caso, No. 3. La de la ubicación del bien si se ejercita una acción real sobre éste. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando se estuvieren comprendidos en dos o más jurisdicciones, será competente aquella en que se encuentre la mayor parte de ellos. ujú, ha pasado inmuebles, por ejemplo, que el inmueble está, una parte está en los límites de la Ciudad de México y otra parte está en los límites del lado del Estado de México. Fracción cuarta, no en nuestro caso. Cuarta, la del domicilio de la parte demandada si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, de acciones personales, colectivas o del Estado civil. Cuando sean varias las personas demandadas y tuvieren diversos domicilios, será competente la autoridad jurisdiccional que se encuentre en turno del domicilio que elija la parte actora. Ok, acciones personales es el domicilio de la parte demandada. Entonces, nos vamos a, es el artículo 89, nos vamos a nuestro protocolo. Entonces, por territorio, hay dos reglas, tratados y acciones personales. Si es el domicilio del demandado o cuando haya varios domicilios en diferentes lados, el que elige el actor. Habíamos dicho que los demandados que intervinieron en la segunda y la tercera tenían diversos domicilios y entonces que íbamos a utilizar el del domicilio de la Ciudad de México, ¿sí? Por materia. La materia no está regulada en el Código de Procedimientos. La materia está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que ir. ¿Qué pasó, José Morales? Perdón. Sí, era sobre la jurisdicción voluntaria, bueno, el tema que habíamos ahorita tocado. Sí. Aquí la pregunta, bueno, creo que ya no es oportuna, pero la pregunta era si por ejemplo, usted vive en Jalisco y el convenio y el inmueble o el contrato se celebró en la CDMX, eran dos preguntas. Punto número uno, en cuanto al derecho, ¿se va a juzgar solamente en cuanto al derecho procesal de Jalisco o se va a juzgar con el derecho procesal de Jalisco, el derecho sustantivo de Jalisco o el derecho procesal de Jalisco y el derecho sustantivo de la Ciudad de México? Y si esas posibles combinaciones se pueden poner en el convenio o qué pasa si no se ponen en el convenio. Sí. Gracias. La respuesta está en el artículo 121 constitucional. Si se trata de bienes inmuebles, la ley aplicable, los inmuebles se rigen por la ley del lugar. En principio, el artículo 121 constitucional no distingue. No distingue si se refiere a la ley procesal o a la ley sustantiva. Sin embargo, hay criterios jurisprudenciales que establecen que se trata de la ley procesal. Perdón, de la ley sustantiva. O sea, puede conocer el Tribunal de Jalisco con base en su código procesal, pero aplicando las leyes sustantivas de la Ciudad de México. A ver, ¿y Ok. en dónde encontramos eso? Ahora, si fueran aplicables las leyes sustantivas de la Ciudad de México y ustedes renuncian a la competencia y se van a Jalisco, y el de Jalisco aplica las reglas procesales de Jalisco y las reglas sustantivas de Jalisco, puede ser una violación a las leyes del procedimiento, porque puede ser una violación en la sentencia por no aplicar la ley aplicable al caso.
La ley sustantiva. La ley sustantiva. ¿Por qué? ¿En dónde se encuentra cuál es la ley sustantiva aplicable? ¿En dónde lo encontramos? En el Código Civil de la Ciudad de México. En el Código Civil. En los códigos civiles de los estados encontramos cuál es la ley aplicable sustantiva dependiendo del tipo de acto. Mire, miren. ¿Quién lee el artículo 13 del Código Civil aplicable a la Ciudad de México? Aquí se refiere al derecho aplicable sustantivo. Sustantivo. ¿Quién lo lee? Yo, profe, ya hice la pregunta. Sí. Artículo 13. La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal será conforme a las siguientes reglas. ¿Este es Código Civil o Código de Procesos? Código Civil para Ok. el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México. Fracción 1. En el Distrito Federal serán reconocidas las situaciones jurídicas válidamente creadas en otras entidades de la Por República. ejemplo, un poder, un mandato, un contrato que se celebró en otro estado, se reconoce aquí en la Ciudad de México. Fracción segunda. Ok. Fracción segunda. El Estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. Entonces, ¿a qué acciones se refiere? Acciones del Estado civil, ¿no? Por ejemplo, El Estado Civil. sí, o sea, tendrían que aplicar las reglas, por ejemplo, en un divorcio que se prorroga la competencia, vamos a suponer que la competencia sea aquí en Ciudad de México y se van a Jalisco, tendrían que aplicar el código procesal, bueno, ya no, bueno, si todavía no estuviera vigente el código nacional, tendría que aplicar el código procesal local de Jalisco y las reglas sustantivas de qué. El Código Civil de la Ciudad de México. Así es, de la Ciudad de México, así es. Luego, fracción tercera. Fracción tercera. A ver, permítame. La Constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre bienes, sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles que se encuentren en el Distrito Federal, se regirán por las disposiciones de este código, aunque sus titulares sean extranjeros. Lo mismo. O sea, si vamos a suponer que celebran un contrato de compraventa y renuncian a la competencia de la ciudad, de los tribunales de la Ciudad de México y designan como tribunales a los de Jalisco, aplicarán el juez tiene que aplicar la legislación procesal de Jalisco mientras no entra el nuevo código en vigor y tiene que aplicar la ley sustantiva de la Ciudad de México. Si se trata de constitución, régimen, extinción de derechos reales sobre inmuebles, contratos de arrendamiento que se encuentran en la ciudad, de inmuebles, de bienes que se encuentren en la Ciudad de México, ¿no? Oiga, profe, entonces, Ok. cuál es la finalidad de, de la prórroga de la competencia? Porque si si vamos a renunciar al fuero de por ejemplo, de la Ciudad de México para irnos al Estado, si en el Estado de México se va a llevar digamos, lo procesal allá, pero lo sustantivo se va a aplicar lo de la Ciudad de México, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia son las regulaciones en cuanto a la prueba, en cuanto a los recursos, en cuanto a los incidentes, en cuanto a los plazos. Precisamente como hay es por estrategia procesal. Por ejemplo, en algunos estados hay diferentes recursos en la Ciudad de México que en la Ciudad de México. Hay incidentes que no están regulados. Acá hay excepciones que no están reguladas acá, o acá hay pruebas que no están reguladas allá. Entonces, hay plazos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos estados, aquí hay plazos de 3 días para una apelación preventiva, de 8 días, de 12 días,
para apelaciones, otro tipo de apelaciones, en otros estados cambian los plazos, ¿no? Y eso es por una parte, es el beneficio procesal que pudiera adquirir una de las partes o las dos de litigar en otro lugar. Otro punto, que, por ejemplo, yo estoy en Jalisco, pues no me conviene litigar en Ciudad de México, porque primero no voy a tener el mismo control no voy a tener a las personas, al despacho, a los abogados, el mismo control y el mismo seguimiento si estoy litigando desde Jalisco en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, trato de llevármelo a Jalisco. Ahora, Hoy, sí, pero bueno, es que yo me refería, usted comentó que si bien es cierto, el juicio se va a llevar en otra competencia, por sí, ejemplo, el inmueble está, un arrendamiento, ¿no? El sí, inmueble está aquí en la Ciudad de México. ujú, Entonces hay una cláusula donde se someten a la jurisdicción y se renuncian y se someten. renuncian y se someten a la jurisdicción de Jalisco. Ajá. Entonces, ¿qué no se tendría que llevar tanto todo el tema procesal, lo adjetivo, lo sustantivo, de acuerdo a la legislación de Jalisco? Porque si ambas partes se están sometiendo, no sería acorde decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa saber el de la Ciudad de México, adjetivo ni sustantivo. Me voy a ir a Jalisco para que ahí en todo el código procesal y el código civil se me aplica o se aplica la controversia. ¿No tendría que ser así? No, no, porque por el artículo 121, por el artículo 121 que dice que las leyes del Estado no son obligatorias fuera de él y que la ley, en el caso de tratados de bien inmueble, se rige por la ley del lugar de su ubicación. Entonces, esas dos reglas de acuerdo con los criterios jurisprudenciales, se distingue y señalan que a eso se refiere a la ley sustantiva, porque de lo contrario, pues no se podría prorrogar, ¿no? O sea, si permites, yo te entiendo, o sea, te entiendo, dices, oye, pues si ya nos vamos a ir a Jalisco, el juez conoce su legislación de Jalisco, no conoce la legislación de la Ciudad de México, ¿no? O sea, sería lo más lógico, pero precisamente por eso las reglas aplicables en materia procesal son en este caso las que estamos viendo, las del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde estamos viendo que se puede prorrogar esas reglas por territorio y por materia, es decir, se pueden renunciar a reglas procesales de un territorio para que se apliquen las de otro territorio. Se pueden renunciar reglas procesales de una materia para que se apliquen las de otra materia, pero tratándose de las leyes sustantivas, no lo regula el Código Nacional, lo regula el Código Civil. Los códigos civiles, busquen en sus códigos civiles de los estados y busquen en el Código Civil Federal y va a haber un artículo similar a este, el derecho aplicable, sustantivo, ¿no? Por ejemplo, vean la fracción cuarta. Y más adelante viene la respuesta a tu pregunta en la fracción quinta. Sigamos con la fracción cuarta. Y les voy a poner unos criterios jurisprudenciales para que quede más claro. Fracción cuarta, creo que ya la ley, profe. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, los celebrados fuera del Distrito Federal podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal. La forma, no el contenido, la forma, ¿no? Por ejemplo, que celebre un contrato de compraventa en escritura pública en Jalisco respecto a un bien inmueble que está en la Ciudad de México. Se aplicará la forma, la ley del notariado, pero los derechos y obligaciones, que es el fondo, se aplicarán las de aquí. Ahora, la fracción quinta, aquí viene. ¿Qué establece? Fracción quinta. Salvo lo previsto en las dos fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos celebrados fuera del Distrito Federal que deban ser ejecutados en su territorio
se regirán por las disposiciones de este código, a menos que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. Así es. Vean, salvo lo previsto en las dos fracciones anteriores, los efectos jurídicos, no la celebración. Los efectos jurídicos de los actos y contratos celebrados fuera del Distrito Federal que deban ser ejecutados en su territorio se regirán por las disposiciones de este código, a menos que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. Aquí nada más se refiere a los efectos jurídicos, no a todo. Aquí nada más se refiere a la forma, no a todo. Aquí sí se refiere a la constitución, régimen y extinción de derechos reales. Aquí se refiere al estado y capacidad de las personas en general. Entonces, les voy a compartir unas tesis de jurisprudencia que ejemplifican esta situación. Miren, yo entiendo, yo entiendo su lógica de que pues el tribunal de Jalisco pues conoce su código procesal y conoce su ley de Jalisco sustantiva. Sin embargo, existe esta regulación en los códigos civiles, existe la aplicabilidad de las leyes sustantivas y el Código Nacional y los códigos procesales establecen la aplicabilidad de las leyes procesales. Miren, les voy a poner, miren. Miren, vean. Ah, a ver, dice aquí. Dice, miren, hay criterios. A ver, ¿ya se ve la pantalla? No, No. A ver, permítanme. A ver, hay criterios encontrados en la materia. Vean, a ver, ¿quién lee nada más el rubro y la tesis? Esta es una tesis aislada y ahorita vamos a hacer otras. ¿Qué dice el rubro? Competencia, los conflictos que se susciten respecto de los bienes inmuebles se regirán por la ley sustantiva del lugar de su ubicación, con independencia de que las partes se sometan expresamente a la competencia de determinados tribunales, artículo 121, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, El artículo 121, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política señala que las leyes de un Estado solo tienen efectos en su propio territorio y que los conflictos que se susciten respecto de bienes inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Luego, si las partes en un contrato se sometieron expresamente a la competencia de determinados tribunales y el inmueble materia de la litis tiene su ubicación distinto en el distrito su ubicación en distinto estado al señalado por la competencia, en términos de lo dispuesto por el artículo citado, la controversia se debe regir por la ley sustantiva del lugar de su ubicación. ¿la vieron? O sea,
La ley de la ubicación está en Ciudad de México, pero se sometieron a los tribunales de Jalisco. La ley procesal tiene que aplicar la de Jalisco y la ley sustantiva la de la Ciudad de México. Ahora, vamos a ver las razones. Síguele. Sí, perdón, es que estaba haciendo captura de pantalla. Es así porque la prescripción en el cobro de rentas reclamadas y sus aumentos es un derecho sustantivo que debe ser regulado por la legislación de la entidad en la que se ubica el bien inmueble, materia del contrato base de la acción. El derecho sustantivo es el que trata sobre el fondo de la cuestión, reconociendo derechos y obligaciones, motivo por el cual la institución de la presente prescripción pertenece a esta clase de derechos, en tanto que la norma procesal va encaminada a resolver el conflicto como conjunto de operaciones dentro del proceso. Bajo este contexto, si en el caso, si en el caso del hecho generador de las obligaciones cuyo incumplimiento se demandó, se verificó en su totalidad en el Estado de México, solo que por razón de competencia correspondió conocer el litigio a los órganos jurisdiccionales del Distrito Federal, es inconcuso que la legislación que se debió aplicar en cuanto al derecho sustantivo era la del Estado de México y no la del Distrito Federal, porque dicho precepto constitucional así lo autoriza. De modo que la sala incurrió en un error formal al citar disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, cuando el aplicable es el Código Civil del Estado de México, teniendo en cuenta que tanto por disposición constitucional los actos públicos, registros y procedimientos judiciales llevados a cabo en una entidad federativa tendrá entera fe y crédito en cualquier otra, como que los bienes muebles o inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Es todo, Ok. profe. Ahora, hay otro criterio en contrario. Mire, ¿qué es lo que dicen ustedes? Dice, mm, miren, dice aquí, mm, dice aquí, hay otra tesis de la primera sala que dice lo contrario, pero es tesis aislada. Y aunque sea de la primera sala, al ser tesis aislada, no es, ¿cómo se llama? No es obligatoria. Miren, eso es lo que ustedes dicen, la lógica de ustedes. Es la primera sala, es aislada, pero es lo que están diciendo ustedes, que no se me hace ilógico, pero no hay jurisprudencia todavía que sea obligatoria, sino se puede aplicar cualquier criterio. Y los que han litigado en diferentes estados se habrán dado cuenta que los criterios son, o incluso en la misma Ciudad de México, un tribunal dice una cosa, otro tribunal dice otra cosa. Precisamente por eso están los criterios de contradicción de criterios, ¿no? A ver, ¿quién lee esta parte? No se ve, profe. Ah, ¿no se ve? Ah, perdón. No. A ver, No, profe, no está compartiendo. ahí voy, ahí voy. Esta es de la primera sala, esta es aislada, entonces no es obligatoria. Oiga, Ah, profe, y la otra tesis que mostró, ¿quién la emitió? es un colegiado. Y hay otras tesis de colegiado que dicen lo que sostiene ese colegiado, la otra tesis. Nada más que al no ser obligatoria, los tribunales no están obligados a aplicar esta. O sea, pueden Entonces, aplicar la otra o pueden aplicar esta.
Es a criterio como lo comenta, a criterio del juzgador. Si el juzgador quiere aplicar la otra, la aplica. Si quiere aplicar esta, la aplica también. De acuerdo al artículo 217 de la ley de amparo. Ahorita lo vemos. A ver, Yo la leo, profe. venga. Nada más quería también hacer una pregunta antes de Sí, empezar. ¿Se puede aplicar de manera análoga un artículo parecido? Por ejemplo, hay un artículo de la Constitución donde dice que la regulación, bueno, acerca de los impuestos sobre los derechos, sobre la propiedad y sobre todo de los bienes inmuebles, sí, le pertenece a cada municipio. al municipio. Entonces, Ujú. es muy 115. localiza en ese aspecto. Entonces, de manera análoga se podría poner algo parecido, pero bueno, eso lo dejamos ahorita para. A ver, Prórroga, síguele. prórroga de jurisdicción. Por regla general, el juez competente al resolver una controversia judicial debe aplicar la ley de su jurisdicción. Interpretación del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ujú. El Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que el artículo citado debe interpretarse en el sentido de que sus 4 fracciones establecen una regla para el Estado federal respecto de la manera en que las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, se relacionan entre sí, articulando sus órdenes jurídicos para la solución de los conflictos en que ellas se susciten. Ello en la lógica de que tanto las leyes como el derecho creado por cada entidad federativa deben aplicarse y producir sus efectos en la propia entidad, lo que se traduce en que el juez competente, al resolver una controversia judicial, debe hacerlo generalmente conforme al derecho vigente y aplicable en su ámbito jurisdiccional, pues la competencia de los órganos jurisdiccionales no puede modificarse ni ampliarse por acuerdo expreso o tácito de las partes, es decir, solo puede prorrogarse por la existencia de una norma que así lo determine. Por tanto, el artículo 121 de la Constitución Federal prevé una prohibición de extraterritorialidad de las normas expedidas en una entidad federativa respecto de otra, lo que se traduce en que la legislación de un Estado solo tiene obligatoriedad en su territorio, en atención a que cada entidad federativa legisla para su propio ámbito territorial y no para uno diverso. De ahí que dicho precepto constitucional no establece una regla de competencia judicial, sino que reconoce las reglas generales de colaboración entre entidades federativas. Reglas competenciales que no siempre determinan las leyes sustantivas que serán aplicables al caso, pues si bien sí determinan una jurisdicción por territorio, dependerá de la litis en concreto la competencia material que se actualice en cada caso. Esto es, si no existe una cuestión extraordinaria que justifique un conflicto entre la competencia del juzgador y la normatividad sustantiva, no ha lugar a dicha división, pues resulta absurdo obligar a un juez competente a aplicar una legislación que desconoce. Así, esta primera sala determina que, por regla general, el juez competente debe aplicar la ley de su jurisdicción y no otra. Ok. Por regla general. Y aquí dice, dependerá de la litis en concreto la competencia que se actualiza. Esto es, si no existe una cuestión extraordinaria que justifique un conflicto entre la competencia del juzgador y la normativa sustantiva, no ha lugar a la división. Caso contrario, a contrario sensu, si existe una cuestión extraordinaria que justifique el conflicto entre la competencia del juzgador y la norma sustantiva aplicable, pues sí tiene que hacerse esa división. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles. ¿Sí queda claro? ¿Quién lo emite profe? ¿Mande? ¿La puedes recibir un poco para ver quién la emite? Sí, claro. A ver, Saraí. Yo me perdí un poquito, Sí, pero venga. tengo traté de llevar un caso así cuando estaba estudiando. Ujú. Era de una señora que su concubino había Sí, hecho un sí, contrato muy sencillo con su sobrina. sí, Era justamente de un departamento que sacó por medio del Ifoviste, no, sí. Foviste, perdón. Ujú, Y habían acordado que a su sobrina le iban a ir descontando quincena tras quincena hasta ujú. terminar de pagar el inmueble. Sí, La sobrina ya no quería el inmueble, bueno, el sí, departamento, y se sí, lo vendió a su tío. sí, Entonces, muere el señor sí, y la señora
pues dice, yo ya hice mi juicio de concubinato para que pues yo me pueda seguirle pagando a su sobrina pues el Ajá, inmueble. sí, Entonces, llegó un momento en el que la sobrina ya no tuvo contacto con la señora porque pues no era su sobrina directa, sino del señor. Y un día los vecinos le dijeron, está cambiando las cerraduras del departamento sí, y la señora pues tenía cosas dentro de su departamento. Lo que la señora quería era sacar sus cosas sí. y si había la posibilidad de seguirles pagando, seguir pagando, porque la señora tenía que pagar luz, el agua y me parece que algunos servicios que daba tenía que darle a la unidad. Entonces, lo que hice o lo que yo le sugerí a la señora era ir hasta Morelos, porque en Morelos se encontraba el departamento, Mueble. y Ujú. hacer la denuncia, pero por el despojo, porque no le Ajá, estaba avisando y tenía sus cosas adentro. claro. Pero el contrato que habían hecho o que había hecho el señor junto con su sobrina lo realizaron aquí en Ciudad de México, porque sí Ujú, tenía fecha, Ciudad de México a tal. ujú, Entonces, cuando llegamos a Morelos, dijeron, no, no es competencia de aquí, porque a pesar de que el inmueble está aquí, pues el contrato se celebró allá. Y le dije, sí, pero el departamento está aquí y el despojo se está realizando aquí. claro. Y no lo quisieron hacer. Sí, sí, están esos diferentes criterios porque hay una diferente interpretación del artículo 121 constitucional. Ya vieron que por un lado dicen que se divide las reglas de la competencia y las reglas sustantivas. Por el otro lado, la primera sala dice, por regla general, la competencia y las procesales y las normas procesales y las sustantivas deben ser las mismas, salvo que exista un elemento extraordinario que lleve a deducir que deben de dividirse. En este caso, el elemento extraordinario se trata de los inmuebles. ¿Por qué? Porque los inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación, ¿no? Entonces, aunque te vayas a Jalisco, el artículo 121 Constitución establece que el inmueble se rige por la ley del lugar de su ubicación, ¿sí? Entonces, a ver, no nos perdamos. Estamos en la relación jurídica procesal, estamos en los presupuestos procesales, estamos en la competencia. Ya vimos que la competencia por territorio está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estábamos platicando sobre la materia. En la materia les dije que yo les dije que estaba en la ley orgánica. En todas las leyes orgánicas, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, etcétera, etcétera, vienen la competencia. Miren, a ver, la competencia por materia. Miren, a ver, permítanme un segundito. Profe, nos dijo, perdón por la interrupción, nos dijo que las grabaciones estaban en el canal. ¿Nos podría compartir en el grupo el canal al Sí, rato? sí, Gracias. miren, a ver, a ver, aquí está. Vean, aquí está la competencia por razón de materia en la ley orgánica. Entonces, no la van a encontrar en el Código Nacional, se tienen que ir a las leyes orgánicas. Aquí están. El artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece: los juzgados de lo civil de proceso escrito conocerán de los siguientes procedimientos. De los procedimientos escritos. De los asuntos de jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no corresponda a la materia familiar. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales cuyo conocimiento no corresponda a los jueces de proceso oral. De los asuntos que versen sobre derechos personales en materia civil cuyo conocimiento no corresponda a los juzgados de proceso oral.
de los asuntos de jurisdicción contenciosa concurrente cuya competencia no esté expresamente prevista a favor de los juzgados de proceso oral. ¿Cuál es la jurisdicción contenciosa concurrente? De los asuntos de jurisdicción contenciosa concurrente de tramitación especial que versen sobre los derechos personales cuyo conocimiento no corresponde a los juzgados civiles de proceso oral. ¿Cuál es la jurisdicción concurrente? Contenciosa concurrente. Donde dos autoridades son competentes para conocer de un Sí. asunto. Ajá. ¿Cuáles? ¿En dónde está previsto? ¿En dónde está previsto la jurisdicción contenciosa concurrente? En el artículo 104, fracción primera de la Constitución. Ahorita lo vemos. Apúntenlo ahí para que ahorita terminando esto lo regresemos a eso, porque es importante. De los interdictos, juicios hipotecarios, vía de apremio y ejecutivos civiles, con excepción de lo previsto en el artículo 98, fracción quinta. En principio, ¿quién debería de conocer? Se refiere a una acción personal, ¿no? En principio, tendría que conocer un juez de proceso escrito, salvo que cuyo conocimiento corresponda a quién. Aquí dice. A los juzgados civiles de proceso oral. Entonces tenemos que checar si corresponde a los juzgados de proceso oral, y si no corresponde la acción personal a los de oral, le corresponde a proceso escrito. Permítame 2 minutos. Ya, perdón. Entonces, tenemos que determinar fracción cuarta. A ver, ya habíamos visto esto. Fracción sexta. De los interdictos, juicios hipotecarios, vía de apremio y ejecutivos civiles, con excepción del 98, fracción quinta. De la diligenciación de exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias, despachos, de todas las controversias que se susciten en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro uso, giro o destino permitido por la ley. De los asuntos de inmatriculación judicial de inmuebles y demás referentes a la materia que establezcan las leyes. Siempre serán competentes de los asuntos de cuantía indeterminada. Es decir, aquellos que no sean cuantificables en dinero, en materia común o concurrente. A ver, la acción de nulidad que vamos a ejercer es de cuantía determinada o de cuantía indeterminada. Indeterminada, ¿no? Indeterminada. De los juicios ejecutivos mercantiles que no sean competencia de los juzgados de proceso oral. De las diligencias preliminares de consignación. Del juicio de pago de daños culposos causado con motivo de tránsito de vehículos, cuotas de mantenimiento en materia de propiedad de condominio y demás que tramiten, que les encomienden las leyes.
Los procedimientos de su competencia podrán tramitarse en línea o a través del uso de tecnologías de la información, aprovechando el principio de equivalencia funcional del documento electrónico, conforme a los lineamientos que al efecto emite el Consejo de la Judicatura. Estos lineamientos ya se los mandé, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, la competencia por materia la tenemos que encontrar en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, en principio, le correspondería a un juzgado de proceso escrito civil por tratarse de derechos personales. Por eso les dije, es importante determinar si es derechos personales o derechos reales. Ya ven, hay unas posturas que dicen, no es que son derechos reales. Hay otras posturas que dicen, es que son derechos personales, porque también de eso depende la competencia por materia. Y la otra es que se trata de un juicio de cuantía indeterminada. La nulidad es de cuantía indeterminada. No tiene un valor. Y entonces, ¿qué tendríamos que buscar ahora? Porque si no, porque todos los juzgados civiles de proceso escrito conocen, por regla general, lo que no conoce quién. El de proceso oral. El de proceso oral, así es. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que buscar? Las materias concurrentes en la Constitución. No, tendremos que buscar la competencia de qué tribunales. De la Ciudad de México, ¿no? Pero De ¿de la qué Ciudad de tribunales? Estamos hablando de materia. Orales. Así es, Civiles. orales civiles, ¿no? Miren, acá está. Maestro, yo tengo una duda. Venga, Es la siguiente. Por ejemplo, si yo quiero demandar la prescripción de un crédito que no cobró Fobiste, sí. ¿es en la vía hipotecaria, oral hipotecaria? Si hay una hipoteca, Sí, es una hipoteca. tiene que ser en la vía especial hipotecaria, o si ya, o en su momento en el especial hipotecario civil, oral. Ok. Pero actualmente es en el oral hipotecario, ¿verdad? Sería. Sí, sí, claro, ya es hipotecario. Gracias, maestro. Miren, miren. Entonces, aquí está en el artículo 104, 105, a ver qué establece el 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Quién lo lee? Artículo 105. Las personas juzgadoras adscritas a los juzgados civil de proceso oral conocerán. Fracción 1. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establezca para que un juicio sea apelable, cantidad que se actualizará en términos de lo dispuesto por el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Hasta ahí. De acuerdo con esto, que hubo una reforma el 29 de noviembre de 2024, o sea, unos días antes de que entrara en vigor la primera fase del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Se acuerdan que la primera fase en la Ciudad de México entró el 1 de diciembre? Estos juicios orales se refieren, y justicia de proceso oral, se refiere a los juicios orales civiles que regula el Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, no al Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque en el Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, la distinción entre una vía ordinaria civil y una vía oral civil es la cuantía. El artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establece cuál es la cuantía, ¿no? Ahorita lo vemos. Síguele.
Fracción 2. De los juicios que versen sobre derechos personales de naturaleza civil, cuya suerte principal sea inferior a la cantidad que el Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establezca para que un juicio sea apelable, cantidad que se actualizará en los términos de esta ley. O sea, la cantidad que diga el 691, ahorita la vemos. Fracción tercera. De los negocios de jurisdicción concurrente sin limitación de cuantía previstos en el artículo 1390 bis del Código de Comercio. ¿Ok? Es el juicio oral mercantil. Fracción cuarta. De los medios preparatorios a juicio y de las providencias precautorias relacionados con los juicios que son de su competencia en los términos de las fracciones anteriores. Ajá. Fracción quinta. De los asuntos de jurisdicción voluntaria, así como de la diligenciación de exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con los juicios orales en materia civil y mercantil. Sí. Fracción sexta. De los juicios ejecutivos mercantiles orales cuya suerte principal sea igual o superior a las cantidades que establecen los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio. Establece que para que un juicio sea apelable y hasta 4 millones de pesos, sin tomar en cuenta los intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la interposición de la demanda, cuya... Es igual por cuantía, por cuantía. Las demás de competencia que establezcan las leyes. Los procedimientos de su competencia podrán tramitarse en línea o a través del uso de tecnologías, conforme a los lineamientos que al efecto emita el Consejo de la Judicatura. Ya el Consejo de la Judicatura emitió los lineamientos. Ahora, tenemos que revisar. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué pasa con los juicios que entraron en vigor en la primera fase? ¿Cuáles son los que entraron en la primera fase? El hipotecario y el de arrendamiento con sus medios preparatorios. Ok, entonces tenemos que ver, porque de esos dos artículos que son el juzgado de proceso escrito, civil de proceso escrito y el juzgado oral de proceso escrito, se desprende quién debe conocer de los nuevos, de los que entraron en vigor. ¿O no? Una reforma, para eso tenemos que analizar la reforma publicada en la Gaceta Oficial el 29 de noviembre de 2024. Miren. ...29 de noviembre de 2024... se adicionó de la justicia civil y familiar en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aquí cambió el sistema. A ver, ¿quién lee el 107 bis? De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Artículo 107 bis. Las personas juzgadoras civiles y familiares a que se refiere este capítulo, para el despacho de los asuntos de su competencia, contarán con el apoyo de las unidades de gestión judicial, quienes serán identificados administrativamente con el número progresivo que asigne el Consejo de la Judicatura. Miren, va a haber, ya están los juzgados que dependen de las unidades de gestión judicial. Ahorita vamos a ver el acuerdo. Síguele. Asimismo, en las condiciones que autorice el Consejo de la Judicatura, podrán actuar en forma itinerante, presencial o virtualmente, dentro de la Ciudad de México, en los asuntos de su competencia que se autoricen, independientemente de que se deban continuar o concluir en la sede de las oficinas judiciales asignadas. Ajá. Sí. En la Ciudad de México habrá el número de personas juzgadoras que el Consejo de la Judicatura considere necesarias para que la administración de justicia sea pronta, completa e imparcial. Asimismo,
podrá definir el número y especialización de las personas juzgadoras de conformidad con las necesidades y el presupuesto con el que se cuente. Ajá. Las personas juzgadoras, de acuerdo a la materia en que se especialicen, podrán definir precedentes procesales horizontales vinculantes entre ellos, conforme a las disposiciones que al efecto establezca el Consejo de la Judicatura, quienes contarán con la fe pública y facultades para suscribir por sí solas las resoluciones que emitan, así como las audiencias y diligencias propias de los expedientes. Ajá. El Consejo de la Judicatura, conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, podrá autorizar la integración de órganos jurisdiccionales digitales, integrados por personas juzgadoras civiles o familiares especializadas en los asuntos de su competencia. Asimismo, en la unidad de gestión judicial que se designe por el Consejo de la Judicatura, se contará con un área de gestión digital para el apoyo de este órgano jurisdiccional y sus personas juzgadoras. Ok, ¿qué quiere decir? Que en las unidades de gestión judicial va a haber unidades de gestión judicial que son unidades administrativas en donde van a estar adscritos juzgados, los juzgados. Incluso va a haber juzgados digitales, ¿no? Y en este artículo, el 107 bis 1 dice, la función jurisdiccional en materia civil y familiar estará a cargo para materia civil, personas juzgadoras de etapa postulatoria y trámite escrito. ¿Se acuerdan que les dije que el Código de Procedimientos Civiles y Familiares está dividido en una parte general y luego partes específicas? Es decir, ¿se acuerdan que vimos que había la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención? Esa es la fase postulatoria. Demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Esa es la etapa postulatoria de trámite escrito. Entonces va a haber juzgadoras nada más para esa etapa. Luego, personas juzgadoras de etapa de audiencias preliminares, especiales, incidentales y de juicio. ¿Se acuerdan que les dije que después de la contestación a la reconvención había una audiencia preliminar? Lo vamos a ver más adelante. En la audiencia preliminar y había una audiencia de juicio. Entonces, va a haber personas juzgadoras que lleven ese tipo de audiencias. O sea, no va a ser como ahora, que un juez lleva todo. Se está tratando de asimilar a los procedimientos penales, que hay jueces de controles, tribunales de jueces de control, tribunal de enjuiciamiento, de ejecución, son diferentes. Aquí va a haber jueces que conozcan de la etapa postulatoria, demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Personas juzgadoras o jueces que conozcan nada más de audiencias, ¿no? Personas juzgadoras de ejecución, jueces que nada más conozcan de la ejecución de sentencia. Personas juzgadoras de exhortos, ¿no? Eso es en materia civil. Ahora, ¿cómo va a ser ahora? Ya no va a ser ¿cómo va a ser con el nuevo código? No es como ahora. Ahora ustedes antes presentaban su demanda físicamente o virtualmente en la oficina de partes virtual y la turnaban directamente a un juzgado. Ahora no. Ahora se va a presentar digitalmente. Lo que ya está en vigor es digital y se presenta en la oficialía de partes virtual y de ahí la turnan a una unidad de gestión judicial y la unidad de gestión judicial lo turna al juzgado. A ver, ¿qué establece el artículo 107 bis 2? Artículo 107 bis 2. Las personas juzgadoras apoyadas por unidades de gestión judicial tendrán las siguientes atribuciones. 1. Conocer, analizar y dominar los asuntos que les sean turnados por la unidad de gestión judicial. 2. Presidir y celebrar oportunamente las audiencias de los asuntos de su competencia y dar fe de las actuaciones de las mismas. 3.
emitir oralmente dentro del sistema de audiencias o, en su defecto, suscribir las resoluciones de los asuntos de su competencia. Cuarto, las demás que establezca la presente ley orgánica, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y las demás leyes aplicables. Ok, entonces, cuando entre en vigor el juicio oral, el juicio oral que estamos analizando, ¿no? Cuando entre en vigor el ordinario oral, el ordinario civil oral, la competencia por materia la vamos a encontrar en el artículo 107 bis 3. A ver, ¿qué dice? Artículo 107 bis 3. Las personas juzgadoras de proceso oral civil, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, conocerán: 1. De todos los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales. 2. De todos los juicios que versen sobre derechos personales de naturaleza civil. 3. Ajá. De los negocios de jurisdicción concurrente sin limitación de cuantía previstos en el artículo 1390 bis del Ujú, Código de Comercio. ujú. Cuarto, de los medios preparatorios a juicio, de la designación de apoyos extraordinarios prejudiciales, de las providencias precautorias y de las medidas de aseguramiento relacionados con los juicios que son de su competencia, Ajá. en términos de las fracciones anteriores. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria, de la diligenciación de exhortos, juicios ejecutivos mercantiles orales, juicios hipotecarios orales, juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, juicio ejecutivo civil oral y del procedimiento especial de inmatriculación judicial oral, de la acción de nulidad de juicio concluido en materia civil y mercantil, de la vía de apremio, de la cooperación, del juicio oral sumario y del concurso de acreedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es el competente por materia para conocer de nuestro juicio? Los jueces de proceso oral civil, ¿no? El juicio de proceso oral civil. Entonces, ya vieron, nos regresamos a, nos regresamos a esto. Competencia por territorio, ya vimos que está en el Código Nacional. Competencia por materia es un juzgado oral civil. Cuando pongamos a quién va dirigido la demanda, lo vamos a dirigir al juzgado oral civil en la Ciudad de México que por turno corresponda. Y así vamos armando, ¿ya vieron? Ok. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda? Es un poco complejo, pero hay que estar sobre esto. Venga, venga, Yo tengo una duda. venga. Pasamos un artículo donde Sí, hablaba de un juzgado digital. sí. ¿Qué facultades van a tener esos juzgados digitales? Esos juzgados digitales van a Ajá. tener las facultades que le establezca el acuerdo del Consejo de la Judicatura. O sea, la idea, lo tendiente es, la idea es pasar de lo escrito a lo digital. No sé si han ido, por ejemplo, a los juzgados de distrito en materia de amparo. Ya no, en muchos ya no les dejan, ya no les permiten, salvo excepción, revisar el expediente físico. Ya hay unas computadoras en donde, vengo a revisar mi expediente, les dan su credencial y lo revisan por internet, su expediente electrónico. Entonces, la idea de este código es pasar de la justicia escrita a la justicia digital. Ahorita se pasó a la oral y de la oral, la idea es que del tema oral ya no sea presencial, sino sea digital. Entonces tiene que haber, seguramente en las próximas fechas va a haber alguna reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y a los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Ahorita vamos a ver los acuerdos.
Ok, sí, es que tenía esa duda, porque fíjese, maestro, que hace tiempo vi una, no es materia civil ni familiar, Sí, pero vi en materia penal en el Estado de México sí, que hay juzgados en línea que autorizan las órdenes de aprehensión, claro. pero que pues que no existen como tal, es lo que me causó duda, me causaba duda. Es que ahí tendríamos que, quien tiene la facultad para establecer a estos juzgados es el Consejo de la Judicatura. En términos, lo que vimos, ¿no? En términos del artículo 107 bis, ¿no? Ok, sí, ya me quedó más claro, gracias. Entonces, tendremos que esperar el, el, el juzgado, tenemos que esperar el acuerdo del Consejo de la Judicatura. Ok, Ok, gracias más. sí, a ver, pero sí entiendo, porque sí hay, incluso pues pues ya ve que en materia penal, incluso en materia familiar, ya ven que hay los divorcios en línea, ¿no? El trámite en línea. Entonces, o sea, Sí, sí ya hay muchos. En materia de amparo también, pues sí es escrito, pero pues ya la mayoría de los juicios de amparo los tramitamos ya en línea, ¿no? Presentamos la demanda escrita, pero lo demás, o sea, por el sistema del servicio en línea del Poder Judicial, pero ya es en línea. Ya no ya la idea es que ya no haya expedientes. Ahora, la vía. La mayoría de las veces hay una confusión entre lo que es la vía y lo que es la competencia. La competencia, nos dicen los procesalistas, en teoría general del proceso, que es el límite de la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que tiene una autoridad para resolver conflictos con fuerza vinculativa para las partes. Es una facultad la jurisdicción, una facultad para resolver conflictos con fuerza vinculativa para las partes, ¿no? Un juez tiene la facultad para resolver conflictos con fuerza vinculativa para las partes, pero el juez está limitado a un territorio, a una materia, a una cuantía, a un grado, a un turno y a una prevención. Es decir, no puede conocer de todo. Entonces, la competencia es el límite territorial, el límite material, el límite económico, etcétera, etcétera, de que tiene para resolver ese conflicto, esos conflictos. Ahora, la vía es el camino que nosotros debemos seguir, el camino que nosotros debemos seguir para resolver la competencia. Y ese camino no es ni más ni menos que los diferentes tipos de juicios. Entonces, ¿cuáles serían las vías? ¿Cuáles serían esos caminos? Cada juicio establece un camino diferente. ¿Cuáles serían cuántos caminos civiles hay en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Ese ya lo vimos. ¿Cuántos juicios hay civiles? 8, 8. Entonces, ¿cuántas vías hay? ¿Cuántos caminos hay? 8. 8. Entonces, yo les dije que para determinar si corresponde nuestro asunto a un juicio ordinario civil oral, teníamos que hacerlo por descarte. Es decir, teníamos que analizar el objeto de los otros 7 y si no está en el objeto de los otros 7, entonces le corresponde a el oral, al ordinario oral civil. ¿Se acuerdan que vimos eso? Volvemos a poner el artículo. Miren, a ver, miren. Aquí está el artículo. A ver, miren. El artículo 456 del Código Nacional
de Procedimientos Civiles y Familiares establece, ¿qué establece? ¿Qué establece? Artículo 456. Todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada tramitación especial en este Código Nacional se ventilarán en juicio ordinario civil y se tramitarán conforme a las reglas del presente título. Y en lo no previsto se regirá por las disposiciones generales de este Código Nacional. ¿Se acuerdan que vimos en clases anteriores cuál era el objeto del especial hipotecario civil, del inmobiliario civil, del arrendamiento inmobiliario civil oral, del arrendamiento inmobiliario oral, de etcétera, etcétera, etcétera? Y vimos que en ninguno encuadraba nuestro asunto. Y entonces, por descarte, con base en el 456, le corresponde a la vía ordinaria civil oral. Ahora, la vía es el camino. Entonces, la vía es la vía ordinaria civil oral. ¿Sí? Entonces, solo me regreso un poquito, que no quedó claro cuáles eran los juicios contenciosos de jurisdicción concurrente o competencia concurrente. ¿Sí saben cuáles son o no saben cuáles son? ¿Saben o no saben de cuáles son los de jurisdicción contenciosa concurrente o competencia concurrente? Era el que estábamos hablando hace rato, ¿no, profe? Concurren dos autoridades. Sí, pero ¿en dónde está previsto? En el artículo Bueno, 104, comentó, ¿no? En el hay una artículo parte de la 104, Constitución. en el artículo 104 de la Constitución, vamos a ver esa parte que quedó volando. Miren, a ver. Artículo, perdón, era la fracción segunda, no la fracción primera. A ver, ¿quién lee el artículo 104 de la Constitución, fracción segunda? Fracción segunda. De todas las controversias del orden Perdón, civil. 104, los tribunales de la Federación conocerán. Artículo 104. Los tribunales de la Federación conocerán: 1. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal. 2. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. A elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares. Podrán conocer de ellas, los jueces y los tribunales del orden común. Las Esa es. sentencias de Hasta ahí, perdón. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, perdón. Sí. A elección de las controversias de orden civil y mercantil sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados, conocerán los tribunales federales. Pero a elección del actor y cuando solo afecten intereses particulares, podrán conocer también los jueces y tribunales del orden común, es decir, los jueces locales, ¿no? Pero tiene que ser a elección del actor y cuando se afecten intereses particulares, nada más. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería una controversia en donde se suscite controversia sobre la aplicación y complemento de una ley federal?
Ejecutivo mercantil. Código de comercio, código de comercio, mm, ley de títulos y operaciones de crédito, ley de instituciones de crédito, ley del contrato de seguro, ¿sí? Entonces, todas esas leyes federales, en principio, debe conocer un juez federal, pero a elección del actor y si solo afecta intereses particulares, podrán conocer también los jueces locales. Por eso es concurrente, que pueden conocer tanto los jueces federales como los jueces locales, pero siempre y cuando lo elija el actor y solo se afecten intereses particulares. Si se afectan intereses públicos, no ha lugar a esa competencia concurrente. ¿Sí? Ok, Sí. ok. Ya casi Oye, maestro, terminamos. ¿Mandé? una pregunta. Por Sí, ejemplo, no sé, un contrato de licitación pública, sí. una empresa particular podría demandar en cualquier de los, ante fuero común o fuero federal, o tendría que ser fuero federal forzosamente. Yo creo que tendrá que ser fuego federal. Si afecta intereses públicos, interés público es, por ejemplo, el presupuesto. Si está Sí, vinculado claro. con el presupuesto federal, me parece que debe de conocer un juez de distrito. Ah, ok. Bueno, ¿Sí? gracias. Ok. ¿Tienen 10 minutos para avanzarle y ya empezar con la demanda? ¿O ya le cerramos? Profe, y los y los que faltan, porque somos 22, o sea, yo no digo que no, pero faltan bastantes del grupo. Ok. Pues lo que tenemos que hacer desde la hoja en blanco es poner el rubro. ¿Quién era la parte actora en el juicio, en el asunto? ¿Quién era la persona que va a demandar? ¿Quién era el dueño del inmueble originalmente? Juan Carlos. Juan Carlos. Normalmente el rubro se pone el apellido, es una costumbre, o sea, no está en la ley, pero se empieza por los apellidos porque así se organizan en los archivos. Vamos a ponerle que se llama Velázquez Juan Carlos, en contra de, o le pueden poner versus, o en contra de, o como quieran. ¿Quiénes son, de acuerdo al caso, quiénes serían los demandados? Hernández Saúl y Reyes Pedro. Saúl Hernández y Pedro, ¿qué? Y Pedro Reyes. Reyes. Sí, Pedro Reyes. Reyes. Normalmente pueden ponerlo así, o lo pueden poner y otro, u otros, ¿no? Yo no normalmente utilizo el Bética y de ahí puede ser y otro, ¿no? Se pone también el tipo de juicio. El tipo de juicio es la vía. ¿Qué vía es? Juicio ordinario, Ordinario civil oral. civil, oral, ¿no? Escrito inicial de demanda. El código nos pide que señalemos el juez ante el cual se promueve. Es la competencia que vimos en el protocolo. Entonces, va a ser señor José, juez
¿Qué? En turno. No. Primero, Oh, señor juez, ¿qué materia? Civil. competente en materia civil. ¿Cuál vimos en la ley orgánica? Oral, ¿no? Civil. Señor juez de proceso oral civil, ¿se acuerdan que vimos que por materia era un juez de proceso oral civil? Territorio, En la Ciudad de En México. la De Ciudad la de Ciudad de México. México. en la Ciudad de México, que por turno corresponde. Con ese protocolo van a poder hacer cualquier tipo de demanda. Van a saber cuál es la competencia, van a saber. Luego, de ahí, tenemos que señalar el nombre del actor o de quien promueve en su nombre, ¿no? Entonces, Juan Carlos, ¿cómo les dije que se puede promover en un juicio? Se puede promover por sí o por otro. Y cuando se promueve por otro, se puede promover por un representante legal, por un representante voluntario o por un representante orgánico, ¿sí? Aquí lo va a promover por sí, Juan Carlos Velázquez. Por mi propio derecho, por propio derecho o por sí. Dentro de este juicio, ante usted, comparezco y expongo. Aquí está actuando por sí. Después nos dice que señalemos domicilio para oír recibir notificaciones, que señalemos un teléfono y que señalemos un correo electrónico. ¿Sí? Señalo como domicilio para oír, ir y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Prado, número 556, Colonia, Los Ángeles, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 12,450 en esta Ciudad de México. Y para los mismos efectos, el número celular 55, es mi número 43 22 90 77 y el correo electrónico Guam Azcapotzalco. Ay, ¿qué hice? @gmail.com, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar, pero se van a dar cuenta que con el protocolo que nosotros hicimos, va a ser bien fácil empezar a redactar nuestra demanda, porque ya vamos a saber qué hechos poner, inicio, desarrollo,
desarrollo, modificación, extinción, inicio, desarrollo, modificación, extinción. Ya vamos a saber cuáles van a ser las prestaciones de declarativa y prestaciones de condena, que usted declare la nulidad, que usted condene a devolverme, que declare retrotraer las cosas al estado que se encontraban, que usted condene a devolver de la desocupación y a entregarme la posesión del inmueble. Van a ver la vía, va a ser muy fácil la competencia, las pruebas, o sea, con ese protocolo va a ser muy sencillo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que revisen la clase anterior, la clase, que repasen la clase anterior, que repasen esta clase, para que mañana continuemos a hacer la demanda y van a ver qué fácil es. ¿Hay alguna duda? Nada más si nos comparte el canal, ¿sería el canal de Facebook o de YouTube? En el grupo. De YouTube. Ahí lo tengo. Les voy a compartir el protocolo como quedó. A ver. Se los estoy subiendo al chat de aquí del grupo. A ver, a ver. Ya está.